Sí. Mesdames et messieurs, cher public, ladies and gentlemen, señoras, señores, entramos en el último panel de la conferencia pública, que es un panel sobre el litio en la cooperación internacional, punto de interrogación hacia una agenda común. Y participan Janet ¿quiere completar? No, está bien. Y Nicolás Menling, de la GIZ, Cooperación Alemana, director del programa MINSUS, Cooperación Regional para promover la minería responsable en la región andina, y gestiona la iniciativa multiactor en Atacama. ¿Justo? Ese proyecto no, pero digamos, podemos entrar en un poco más detalle sobre ese proyecto también, aunque no es mi área. Bueno, la modalidad de este panel es diferente de las que hemos tenido anteriormente. No tenemos una ponencia que genere el debate. Tenemos un panel impresionantemente interesante aquí, así que les agradecemos mucho. Y lanzamos directamente la primera pregunta. En estos 2 días hemos tenido una serie de debates, unas ideas muy interesantes, algunas nuevas, algunas que ya están hace un tiempo, digamos, en la discusión. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿cuáles creen que son las principales prioridades que deberían abordarse ahora en la región del Triángulo del Litio para el tema de un desarrollo sostenible y también para generar, digamos, una mejor inserción global de los países ricos en litio? Doy la palabra, ¿te parece, Janet? Damas primero. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a los organizadores, que vi que tenían un programa muy impresionante, y apenada de no haber podido participar y escuchar las interacciones y los criterios en las otras mesas. Bueno, la pregunta muy importante, y me parece que una de las principales intereses, digamos, dentro de la región que debemos reflexionar y que debemos considerar es el tema de la gobernanza, ¿no? Sabemos que, sobre todo en el área minera, la conflictividad va creciendo en la región. Eso lo hemos reportado desde la CEPAL y de otras instancias de muchas maneras. Conforme la explotación avance, esa conflictividad va a subir. Por tanto, hay que tomar el toro por los cuernos, como decimos, y plantearse una clara gobernanza basada en que tengamos, por un lado, regulaciones y estándares adecuados en términos sociales y ambientales, ¿no? Con una participación activa que tendrá que ser multinivel y multiactor. Esto me parece como una condición sine qua non para que se pueda desarrollar la actividad y puedan tener tranquilidad los distintos actores, tanto los actores de las comunidades locales, evidentemente, como los gobiernos y las empresas también. Entonces, hay que entrar
a esas reglamentaciones, a los procedimientos, a dar capacidad de fiscalización adecuada a las instituciones públicas, porque a veces está la norma, pero no la capacidad de hacer cumplir la norma y de poder fiscalizar. Hay que también mirar todo el ciclo del recurso natural, en este caso del litio, ¿no? Porque a veces miramos fraccionadamente desde las instituciones públicas, dependiendo de en qué parte del ciclo le corresponde a la institución en particular, pero no vemos todo el ciclo del litio y que va más allá a un tema territorial, no solamente es una extracción, digamos, sino es el manejo de un ecosistema, como es en el caso de los salares, tan complejo, ¿no? Para poder lograr crear las regulaciones y los incentivos adecuados, ¿no es cierto?, como digo, en todo el ciclo y poder anticipar las externalidades negativas y los pasivos ambientales, ¿no? De manera que los países, en este caso los países proveedores de esta tan estratégica, como han dicho los países desarrollados, mineral crítico, ¿no es cierto?, tan crítico para sus propios procesos de transición energética, sea para nosotros, los latinoamericanos y particularmente para los países del Triángulo del Litio, no tanto un mineral crítico que sabemos que es para la transición energética y la electromovilidad, pero sea un mineral estratégico para apoyar nuestros propios procesos de transición energética y electromovilidad de una manera sostenible. Y no interesa que reproduzcamos solamente este rol de proveedores de minerales críticos, sino de ser socios estratégicos en el mismo nivel con la Unión Europea, con China o con Estados Unidos o con cualquier otra región. Entonces creo que esto es importante entenderlo en la conformación de una gobernanza que no repita los errores del pasado en términos del manejo de recursos naturales y que se adelante y anticipe, tenga capacidad de reacción rápida en una ventana de oportunidad que es estrecha, ¿no es cierto?, pero que tiene que tener, como digo, este gran salto en el manejo de estándares, en las regulaciones, en la lucha por la renta económica y en la lucha porque sea un elemento que apoye los propios procesos de desarrollo sostenible dentro de la región. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias y no sé si me escuchan bien. Me sumo a las palabras de Janet naturalmente, primero en agradecer la invitación y la oportunidad de compartir con usted, y luego en las líneas que prioriza Janet. Naturalmente la gobernanza, la capacidad de planificar estratégicamente cómo se va a aprovechar esta oportunidad de forma de que se generen beneficios tangibles para los países es la absoluta prioridad. Y no solamente beneficios tangibles en el corto plazo, sino en el largo plazo, en el marco de una visión de sostenibilidad y demás. Y eso plantea preguntas muy difíciles, ¿no? O sea, hay un contexto y una ventana de oportunidad actual y que aparentemente se va a dar por los próximos años, que va a generar mucha presión sobre los países con recursos y reservas de litio, a la vez que el contexto, vamos a llamarlo político-institucional, para generar adecuadas garantías, para asegurar la toma de decisiones sensible a comunidades, a intereses económicos internacionales y demás, parecen ser bien complejas. Entonces, hay un rol desde la cooperación en la medida de lo posible, en la medida en que los países están interesados también en acompañar el fortalecimiento de las capacidades técnicas, del fortalecimiento de los marcos regulatorios, de la generación de información para la planificación, para la construcción de consensos de largo plazo, para la transparencia, para mejora de comunicación. Esto es fácil decirlo, lo saben todos aquí, mucho más difícil de hacer.
y de ir por lo menos ir construyendo procesos que permitan ir fortaleciendo las capacidades. No hay balas de plata, no es que simplemente por digitalizar expedientes y por mejorar la normativa vamos a garantizar la implementación, o porque conseguimos financiamiento para tener un super task force de fiscalización vamos a garantizar que el pipeline de proyectos será bueno. Entonces, esto es un desafío práctico bien interesante, hay muy buenas lecciones, hay herramientas que se pueden aplicar, pero es un proceso complejo. Quiero solamente señalar un punto más. Si el desarrollo de la actividad minera, de la industria del litio, no se traduce en beneficios tangibles, y cuando digo tangibles son mejoras de las condiciones para el desarrollo de las próximas generaciones de forma muy concreta y tangible en términos de educación, salud, acceso a servicios de infraestructura, oportunidades de desarrollo económico alternativo, no solamente vinculado a la minería, habremos perdido otra buena oportunidad de utilizar las riquezas naturales para promover desarrollo. Y eso es algo que, por lo menos desde el banco, queremos que no ocurra. Muchísimas gracias. Nicolás, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ver las excelentes intervenciones también ayer, y entonces voy a intentar a complementar un poco con lo que ya conversamos, ¿no? Yo pienso que un punto central que en muchos países, ¿no? Es también un tema muy importante, es el tema de los impuestos, ¿no? Que digamos no lo he visto tan conversado en los últimos días y por eso lo levanto, porque al fin de día creo que uno de los principios, ¿no? intereses de los países que exportan cualquier tipo de mineral es recibir fondos y hacer política pública con ese dinero y gastarlo de una manera que le beneficie a la población y también que llegue de vuelta a las regiones mineras. Y ahí creo que hay una oportunidad muy grande también en relación a esta conversa ayer de pensar, ok, ¿qué tipo de sistema de redistribución necesitamos para que no solamente las comunidades alrededor del proyecto en sí beneficien, pero también estas zonas no olvidadas, o no sé cómo lo llamaste ayer, pero los offsites, sí, como los offsites se benefician, y hay ejemplos internacionales, ¿no? Que no solamente dicen, ok, los fondos tienen que regresar a ese sitio donde está el proyecto minero, pero también a la zona de exporte que de las fotos que mostraste, muchas fotos vienen, ¿no? De la ruta básicamente del salar hasta el mar. Entonces ahí creo que hay un potencial muy grande de mirar en más detalle y ver los ejemplos que existen en otros países, tanto en el lado de maximizar los ingresos para el Estado de una manera que todavía sea atractivo para el inversionista. Y bueno, Chile tiene el ejemplo de este royalty que sube y baja dependiendo de los precios, ¿no? Que es muy beneficioso. Y por el otro lado, los gastos. Y creo que los gastos, especialmente en los temas litíferos, nosotros tenemos en este caso, ¿no? 3 regiones en Argentina donde están muy concentrados varios proyectos. Entonces, ¿cómo usar ese dinero justamente para promover el desarrollo en esas regiones, que va un poco más de muchos de los indicadores que se ha conversado aquí, ¿no? Porque aquí se habla de IRMA o estos temas, muchas veces va a reducir los impactos adversos del proyecto minero. Yo creo que eso está muy bien, pero si, para dar una analogía, si hay una construcción al lado de mi casa, también si hacen todo lo posible para reducir la pólvora que pasa, o el polvo, sí, el ruido, no todo el impacto de los camiones que están enfrente de la casa porque la construcción necesita camiones. Yo no voy a estar a favor, también si todos los, digamos, impactos adversos están reducidos. Al fin de día, el objetivo principal es que esas regiones también beneficien de estas actividades. Entonces creo que hay mucho por hacer ahí. Y ahí la planificación territorial, digamos, la mirada subnacional de esas regiones de donde salen el cobre, el litio, no importa en realidad qué mineral, creo que son muy críticos. Entonces creo que esos 2 puntos de el dinero y planificar cómo gastar ese dinero
quisiera agregar a la conversa de los últimos 2 días, que creo que ya, digamos, los otros temas los conversamos en bastante detalle. Bueno, muchísimas gracias, porque tengo un abanico de, digamos, lo que ustedes consideran prioridades que deberían empezarse a trabajar, digamos. Partimos de una gobernanza que permita crecer, florecer, permita tener mayor sostenibilidad, participación significativa, hablamos de la redistribución de la mano de una planificación territorial y obviamente el fortalecimiento de las capacidades institucionales, las capacidades técnicas. Todos son temas absolutamente prioritarios. Ahora, aquí viene la parte difícil de la pregunta. ¿Cuáles son los retos que ustedes encuentran como cooperantes, como gente que está ahorita en el campo tratando de implementar cosas? ¿Cuáles son los retos para poder hacer estas agendas? Bueno, me tocaba a mí, ¿no? Sí, bueno, creo que es importante crear espacios y creo que en eso la cooperación puede apoyar mucho, espacios de diálogo y de intercambio de experiencias, de conocimiento, de referentes de regulatorios, de las buenas prácticas, muy activos. Y creo que ese es un desafío importante. Desde la CEPAL lo hemos tratado de hacer con el apoyo también de la cooperación alemana y hemos impulsado esta idea que nació dentro de los propios países de conformar un foro técnico muy específico en temas de agregación de valor, ¿no? Y creo que eso da muchas lecciones a los países que al comienzo no estaban tan animados a conectarse, a conversar, por la sensibilidad del tema, también por la heterogeneidad a veces de los procesos, ¿no? Están en distintos niveles de heterogeneidad, pero creo que ahora se ha visto, ¿no? Y aquí está el colega de Bolivia que podrá dar fe de ello, que va siendo interesante, que va siendo importante y que va siendo necesario. Entonces, esos espacios creo que la cooperación debemos apoyar, debemos fortalecer, estar ahí para que estas posibilidades de diálogo técnico-político ocurran y poder bajar los tiempos, ¿no siento?, de aprendizaje del manejo de la cuestión, de la gestión y de las gobernanzas. Me parece que ese es un desafío importante. Otro desafío es acordar mínimos, ¿no? Y acordar mínimos no es muy fácil en un mineral, ¿no es cierto?, que no es un commodity como los otros. Entonces, hay un claro desafío de cómo hacerlo. De hecho, los países ya están discutiendo, por ejemplo, la posibilidad de lograr una certificación ISO y de compartir, de tener una posición desde los productores de litio sobre esto, la posibilidad de tener alguna certificación verde y de trazabilidad, por ejemplo, del proceso de la explotación de litio. Es decir, ahí va surgiendo la agenda, ¿no? Los mismos países van construyendo sus posibilidades y agendas. Y bueno, lo otro es la conexión de toda la institucionalidad que se tenga, ¿no es cierto?, como esta institución académica, de conectar toda la inteligencia y las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de los distintos países que están involucrados. Y creo que eso hace mucho bien, o sea, lo estamos viendo en este evento, las ideas que surgen, las posibilidades que se ven, las experiencias que se comparten, los análisis que se provocan, pues bajan la curva de aprendizaje y aceleran los procesos de manejar las cosas de manera adecuada. Y el otro punto que me parece fundamental en estos acuerdos mínimos es el tema, uno de los temas que sacó Nicolás, que es importantísimo,
y que es tener unos acuerdos mínimos en términos de regalías y manejo de los sistemas fiscales e impositivos. Justo para evitar que empiece la competencia, perdón, me aló las orejas, para evitar la competencia entre los países y el race to the bottom, ¿no es cierto? Hay que evitar esa carrera hasta el fondo entre los países para que puedan capturar adecuadamente las rentas económicas de manera progresiva, ¿no es cierto? Sobre todo ahora hemos visto que hemos tenido un boom en precios de litio. Entonces, pero las capacidades son heterogéneas en esas capturas. Chile ha salido un poco adelante, digamos, con mucha más capacidad de capturar las utilidades o las ganancias extraordinarias, en fin, pero esos son, por ejemplo, los aprendizajes. Y hay que tratar de tener unos ciertos acuerdos mínimos, y los latinos no estamos acostumbrados a esos acuerdos. Esa es una de las dificultades, de los puntos de dificultad que tenemos, pero creo que para eso estamos las instituciones de cooperación latinoamericana, ¿no? Y bueno, la CEPAL en eso siempre se pone a las órdenes, digamos, ¿cómo hacemos para apoyar esos procesos mínimos de coordinación y de acuerdos que permitan que esta ventana de oportunidad sea sostenible, sea constructiva y sea además digamos, fortalezca la posibilidad de tener al litio como una plataforma donde se generen muchas más spillovers, digamos, positivos en términos de desarrollo, de ciencia, de tecnología, de innovación, en estos procesos acelerados que van a ser de facto y que nos van a llegar de facto, que son la transición energética y también la electromovilidad. O sea, si nosotros no nos ponemos muy activos en esa dirección, pues nos va a pasar el tren y nos vamos a quedar con los pasivos ambientales y como simples proveedores de materia prima primaria y sin haber conectado adecuadamente en esta nueva realidad, no solo regional, sino global, que es la imperiosa necesidad de la transición energética y la electromovilidad, donde ciertamente, y del desarrollo de las TIC también, donde ciertamente el litio, motivo de discusión de esta mesa, pero también otros minerales, juega un rol tan estratégico. Muchísimas gracias. Martín, por favor. Sí, voy a encarar la respuesta un poquito distinto, como lo plantea Janet. Creo que hay un desafío vinculado con el sentido de urgencia. La realidad, el número de proyectos de litio hoy es relativamente pequeño en términos de la cantidad de unidades en operación. La carpeta de proyectos en el pipeline es muy grande y los incentivos de precios para que esa cartera de proyectos se ejecute también parece ser muy grande. Entonces hay un desafío vinculado con la urgencia de la presión de mercado. Y eso me parece que es un desafío en el cual las asimetrías vinculadas con debilidades institucionales, ausencia de conocimiento, se puede transformar en riesgos. Entonces eso me parece es un importante desafío. La capacidad de coordinación, planificación, construcción de consensos también es limitada, digamos. Un poquito también por estas presiones de mercado, un poquito por la competencia entre partes y por el interés de, bueno, primero nos ocupamos de lo nuestro y después vemos cómo nos coordinamos. Subyace a esto también una discusión en virtud, yo creo, también del reconocimiento de algunas de las brechas de los esquemas de gobernanza y de las estructuras institucionales vigentes. Tal vez el modelo debería ser otro, de cómo desarrollar rápido y bien estos recursos. Bolivia, por ejemplo, se embarcó en un proceso, en una estrategia de industrialización de sus recursos de litio hace ya mucho tiempo, y
y los países, y creo que Argentina y Chile están reconsiderando, mirando algunos aspectos de la experiencia boliviana, pero también reconsiderando también si existen algunos modelos alternativos o algunas formas de saltarse algunos pasitos para generar condiciones más favorables para el desarrollo de los recursos del litio. Y eso aguas arriba. Y aguas abajo, un desafío histórico, digamos, ¿cómo hacemos para no solamente ser exportador de materias primas, sino generar valor agregado? Los chilenos encontraron una solución de compromiso, que es, no, bueno, busquemos oportunidades para generar valor de aguas arriba, a través de proveedores, a través de mejoras tecnológicas en los procesos de explotación. Las experiencias han sido, en algunos casos mejores que en otras, pero no ha sido suficiente, digamos. Y claramente el desafío para la industrialización aguas abajo es enorme, ¿no? Lo decían hace un ratito, si el litio es 10% de la batería, tenemos que hacer el 90% de la batería, y la pregunta es, ¿podemos? ¿Quién? ¿Cuáles son los mecanismos y la estructura de incentivos para que eso ocurra, digamos? ¿Cómo hacemos que no sea simplemente sustitución de importaciones, sino generar sectores que sean competitivos a nivel global? Entonces, desafíos hay muchos, digamos. La pregunta es, y no hablé en el caso de Argentina, la macroeconomía o los procesos constituyentes en Chile, digamos, esas se las dejo, digamos. Pero quiero decir, lo que quiero decir con esto es, a veces pensamos solamente en los desafíos sectoriales, pero en el contexto en el que se dan los desafíos sectoriales, a veces te juegan contra. Hay elecciones el año que viene en Argentina, y los invito a hacer grandes proyectos de fortalecimiento institucional. Me cuentan cómo se hace, porque es bien difícil, digamos. Muchísimas gracias. Nicolás, por favor. Sí, de repente tomando esta pregunta de un poco más personal, lo más difícil para mí ha sido los cambios en los actores que están sentados en la mesa para conversar sobre estos temas. Los cambios políticos y que llevan con ellos también los técnicos, que muchas veces también cambian completamente, hace muy difícil el trabajo, digamos, de darle continuidad de una planificación un poco más a largo plazo. Yo creo que ya esto se mencionó en un último panel, estas estrategias de minería al 2050, ¿no? A nivel nacional ayudan un poco. Aquí creo que también el sector académico puede jugar un rol muy importante en mirar las diferentes oportunidades, como oportunidades agua arriba, oportunidades de entrar a la batería, hacer estudios de costo-beneficio para informar esas estrategias, porque, por ejemplo, nosotros muchas veces hablamos de qué podría ser si producimos la batería, pero no vemos los costos asociados con eso y la oportunidad de repente enfocarse más en los proveedores, para decir algo, ¿no? Si vamos a tener que priorizar, sería bueno entender las opciones con montos asociados en base a experiencia de otros países, ¿no? Por ejemplo, Indonesia está siguiendo un modelo de, bueno, si ustedes quieren exportar níquel de aquí, tienen que construir una fábrica de procesar el níquel, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos proyectos fueron cancelados por esa política? ¿Cuántos smelters fueron construidos? ¿Vale la pena a largo plazo? ¿El smelter cuántos trabajos da? ¿Va a llegar a otro ¿no? level de beneficiación debajo del smelter, o nos quedamos en el smelter? Porque el smelter, digamos, ambientalmente es un desastre, entonces si nos quedamos ahí, mejor no nos quedemos ahí, ¿no? Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer para informar esas decisiones políticas, que muchas veces, bueno, también hay, ¿no?, mucho interés de parte de política de decir nosotros vamos a producir el carro eléctrico en el futuro. Entonces, realmente entender qué significaría eso, creo que ahí hay un aporte muy importante que se puede hacer también de la parte de la academia. Y bueno, creo que estos estudios de costo-beneficio podrían informar esta estrategia de un poco más largo plazo de dónde quiere ir, que después uno esperaría que no cambien con cada cambio político que acontece en ese país, ¿no? Porque si uno construye estas rutas de largo plazo de manera, digamos, también que otros partidos políticos forman parte de ese proceso, se esperaría que no se cambie todo y se vaya por otro lado, ¿no? Y esto tanto a nivel nacional como también a nivel subnacional, porque creo que
especialmente en el caso del litio, donde no es todo el país, ¿no? Son 3 provincias, básicamente. Hay que hacerlo a nivel subnacional. Muchísimas gracias. Bueno, recolecto varias ideas de esto y lanzo una pregunta que creo es un poco difícil, porque tenemos 3 modelos diferentes de gobernanza en la región, uno estatal, el argentino que es un poco más liberal, con una tendencia público-privado, y el modelo chileno que lleva varios años con inversión privada. Es complejo el panorama y si vamos a nivel subnacional, en cada lugar tiene su propia complejidad, pero ¿en qué medida ustedes creen que podría generarse o cómo una cooperación a nivel de los 3 países para ayudar, para mejorar las asimetrías claras que existen en capacidades tecnológicas, capacidades institucionales, incluso las capacidades comerciales para entrar en algún punto, en lo que sea que se decida que es la prioridad para dar un valor agregado, cambiar la historia, o voy un paso más, quizás beneficiarnos en la propia transición energética, con políticas. Es difícil la pregunta, pero la lanzo. O sea, no en teoría, en la práctica. Ustedes están en la práctica. Estoy malvado hoy día. Adelante, claro, por favor. Un poco había adelantado en la respuesta anterior, ¿no? Y yo me baso en la experiencia concreta del foro técnico, ¿no? Ahí se ha visto algunos elementos que van a funcionar bien, me parece a mí. Un nivel que puede funcionar bien de esta cooperación que tú preguntas es el tema de ciencia y tecnología enfocado en áreas muy específicas que les interesa en la explotación del litio. Por ejemplo, la eficiencia en el uso del agua y la energía. Es algo que interesa mucho porque sabemos que la presión hídrica es una de las cosas más sensibles. Entonces, eso interesa a los 3 países y los 3 quieren hacerlo adecuadamente. La otra es ya en la incorporación de valor agregado por cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, han empezado ya a poner su agenda de qué específicamente, y esto no es algo que digamos, es muy concreto, es muy posible de hacer y los países han demostrado mucha apertura. Ahí sí, mucha transparencia de lo que tienen, de lo que no tienen, en fin. El tema de las certificaciones es otra, ¿no? Donde además interesa porque todo el mundo sabe que si vas bilateralmente es más difícil, entonces sí interesa tener una posición más al menos coordinada entre los 3 países, certificaciones socioambientales, el tema del ISO, 330 me parece que es el que corresponde al del litio, que ya están en proceso. Por ejemplo, Chile empezó, ¿no? Como siempre, Chile, que tiene una mayor trayectoria en explotación minera en general, tiene un poquito los acumulados mayores, pero está muy abierto ya a compartir y a tener una posición respecto a ese tema. Me parece que esos son temas posibles de coordinar. Más difícil es el tema tributario. Ese va a ser, siempre los temas fiscales son mucho más difíciles de llegar a un acuerdo, pero al menos unos mínimos se puede tener en base a los diagnósticos hechos. Porque lo que hemos visto de los estudios que se ha hecho en el contexto del proyecto MinSUS de CEPAL sobre los temas tributarios, lo que se ve es que en el caso del litio, quien más captura renta es Chile. El Argentina es el que menos. Y claro, Bolivia está empezando. Y porque la regulación en el caso argentino está totalmente descentralizada por su modelo de gestión. Entonces, ahí costará más, pero ese es un elemento también central de una cooperación mínima. Creo que esos temas son como trascendentes, ahorita no se me viene a otra, pero que pudiéramos al menos en la parte de ciencia y tecnología,
En la parte de los cuidados ambientales y las certificaciones, y en la parte de algún mínimo en materia de regulaciones fiscales y de impositivas, pues ya tendríamos, digamos, bastante, ¿no? Muchas gracias. Cambio el orden y Nicolás, por favor. Bueno, yo complementaría el tema de transfer pricing en el sector de litio, donde creo que también los 3 países, cuando exportan, tienen que entender muy bien el costo de punto de salida del litio, ¿no? Que no es un tema fácil porque no hay un precio referente como en otros minerales. Entonces ahí hay, creo, bastante potencial entre los países de entender qué está haciendo cada uno y cómo está definiendo ese precio de salida que es tan importante para la recaudación. Y lo dejaría ahí. Por favor, Martín. Sí, creo que una agenda internacional siempre se va a construir sobre la base de intereses compartidos, ¿no? Hay un objetivo estratégico vinculado al desarrollo de la actividad y de vuelta vinculado con una actividad que se desarrolle de forma responsable y que genere desarrollo, digamos, que genere beneficios, y eso lo comparten los tres países y es un buen punto. Hay desafíos compartidos respecto a disponer de mejor información, sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos sociales ambientales. Entonces hay una oportunidad de construir una agenda de trabajo compartida vinculada con estrategias de generación de información, por ejemplo, para el modelaje de cuencas hidrogeológicas, para el impacto del cambio climático en la disponibilidad en el agua y cómo esa información se vincula con procesos de evaluación de proyectos y con los planes, digamos, de desarrollo de la minería en los salares. Hay un tema de investigación de base que creo que es compartido. Entonces, me subo sobre las palabras de Janet. Hay un espacio para construir una agenda científica compartida muy, muy valiosa y muy importante. No es la primera vez que ocurre entre los países de la región. Entonces, además, hay antecedentes y mecanismos institucionales para avanzar rápido en esa agenda. Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental. Y eso vinculado no solamente a información de base, sino también en aspectos productivos, ¿no? Tecnologías disponibles, esquemas de certificación y prácticas responsables para la actividad. Hay un espacio muy frondoso, digamos, para intercambiar figuritas, digamos, para compartir información, pero también aunar esfuerzos en aquellos temas que son de interés compartido, ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer el desarrollo del litio en los salares, bueno, ¿qué más hay en los salares? Deberíamos estar esperando que no solamente se aproveche el litio, hay magnesio, por ejemplo, en Uyuni, hay un espacio para el aprovechamiento económico de otros recursos, en fin. Ese es un tema, me parece que es como bastante concreto. Hay otro que tiene que ver con modelos institucionales y de gobernanza. Hay un renovado interés por reforzar el rol del sector público en el desarrollo sectorial. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué se aprendió de lo bueno y lo malo de la experiencia de Bolivia? ¿Qué se aprendió lo bueno y lo malo de la experiencia de Chile y de Argentina, digamos? Ese es un espacio que me parece muy, muy importante y muy valioso, de vuelta, para evitar algunos errores o para encontrar algunas oportunidades para aprender de los demás. Después cada uno tomará las decisiones que pueda en el marco de las condiciones institucionales, normativas, regulatorias, políticas, macroeconómicas y demás, pero digo, hay una oportunidad para por lo menos a la hora de diseñar términos de referencia para un modelo de gestión pública más potente, para encontrar ahí algunas oportunidades para intercambiar conocimientos. Y ese es otro espacio, me parece, de agenda como que ya de hecho que ya se está llevando adelante. El tercer aspecto, tal vez para mí, tiene que ver con algo que intentamos hacer desde la cooperación, que es intentar que no todos los países estén financiando individualmente el mismo estudio, digamos. A veces con mayor éxito que en otros, pero lo que quiero decir es, hay interés compartido, por ejemplo, en los países de la región en comprender condiciones de mercado. ¿Qué es lo que va a pasar con las condiciones de responsabilidad extendida en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar
en el desarrollo de los mercados de batería en Asia, cuáles van a ser las restricciones que puedan venir vinculadas con algún conflicto, digamos. Ese tipo de consideraciones geopolíticas estratégicas creo que son parte de una agenda estratégica para los países en los cuales hay un espacio natural de colaboración. Por supuesto, ya esto no descubro nada, digamos, los países ya lo están haciendo, creo que ese es un espacio que seguirá fortaleciéndose. El que me parece que está ausente todavía, pero creo que se va a terminar de consolidar, es lo mismo, pero en otras entidades. Ya hablé un poquito de academia, una agenda de colaboración científica, hablamos de gobernanza y más, bueno, pero después hay un tema que tiene que ver con comunidades, participación y de cómo negociar mejor, cómo transmitir mejor las condiciones para el desarrollo responsable de la actividad de parte de las comunidades, de parte de las organizaciones que las acompañan, digamos, a nivel regional. En minería esto existe hace muchos años. En minería de litio estas vinculaciones son todavía un poquito tenues. Yo estoy seguro que esta es un componente de la agenda que se va a terminar de consolidar en los próximos años. Muchas gracias. Nicolás, ¿querías decir algo brevemente? Sí, Martín lo acaba de mencionar, pero otro tema que creo que es relevante es el tema de empresas estatales, que parece que ya hay diferentes experiencias entre los tres países y los tres países están interesados en ello. Entonces creo que ahí también hay un punto muy concreto donde se puede intercambiar y aprender uno del otro. Bueno, lanzo una pregunta un poco compleja, es como el elefante en la sala, pero bueno, China domina gran parte de toda la cadena de valor de las baterías y sobre todo China también se ha convertido en una importante fuente de préstamos para la región en América Latina desde 2005, más que el Banco Mundial o el BID combinados, digamos, con los datos al 2019. ¿Cómo ustedes ven este rol? O sea, ¿es un tema geopolítico, es un tema que se puede coordinar algún tipo de agenda con la cooperación china en la región? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Ahí lo dejo, aquí, el primer valiente. Bueno, me parece que el tema de China y su importante posicionamiento ya dentro de la región obedece a un vacío en la propuesta de relacionamiento y de cooperación y de política internacional, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Entonces digo, no tanto es echarle la culpa también a China, sino que ocupó un espacio que no supieron captar, y en eso fue mucho más estratégico China en decir, bueno, quieren desarrollar esto y les presto, ¿no? Para eso necesitan infraestructura y les presto. Entonces, para los gobiernos fue realmente muy atractivo. Y creo que también en términos de las relaciones comerciales, en eso fue muy hábil y muy ágil. Pero yo creo que desde el interés regional hay que mirar a China como a la Unión Europea y como a Estados Unidos como contrapartes, digamos, en una relación que tiene que intentar ser simétrica. O sea, no les vamos a pedir más ni menos de lo que quisiéramos pedir a otro socio comercial o socio estratégico en esta ruta al desarrollo. Fíjate que China lanzó, me parece, desde el 2013, esta idea de este gran proyecto de infraestructura y de financiamiento, y 21 países de América Latina firmaron las cartas de entendimiento, digamos. O sea, fue muy, muy proactivo en eso. Y lo que hay que pedir a China, y porque hay muchas preocupaciones aquí dentro de la regional, primero, que no replique el mismo tipo de relación centro-periferia, digamos, a los que nosotros en América Latina hemos estado acostumbrados. Entonces hay que también tener mayor capacidad, y ahí también la posibilidad de cooperación puede ser interesante entre los países de América Latina y del Triángulo de Litio, de tener mayor poder de negociación, ¿no es cierto?, con China, y de poder
disputar no solamente la venta de un recurso primario, sino la transferencia tecnológica. Si es que indudablemente China conquistó el know-how de las baterías de litio y también de la energía limpia, digamos, con todo el tema de sus adelantos en energía solar y eólica. Hay que sentarse a decir, a negociar de una manera de que se pueda tener digamos, que la región pueda tener una mejor ganancia en términos de sus propias propuestas y proyectos de transición energética y mayor control sobre la tecnología. Esto me parece un punto muy importante. Pero nuevamente, yo creo que es ya objetivamente importante tener capacidades de negociación frente a un socio que ha tenido una mirada muy estratégica y que por algo está tan posicionado en todo el mundo y en nuestra región también. Entonces hay que verle como digamos, no levantar demasiadas reservas en relación a lo que pueden ser también otros socios estratégicos, pero hay que tener capacidad de negociación, y aprender los errores del pasado y en eso tener una correcta coordinación y una correcta relación en políticas internacionales es muy importante para el Triángulo del Litio y para estos 3 países. Muchísimas gracias, Janet. Adelante. Lo que dijo Janet. Miren, yo creo que voy a dar una mala respuesta. Creo que hay una oportunidad para entender mejor la forma en que las distintas naciones soberanas trasladan sus intereses estratégicos a través del desarrollo económico. Hay oportunidad para entender mejor los esquemas de financiamiento a través que tienen un backing soberano, y esto es transversal, digamos, tanto por el lado de Occidente como el lado de Asia, digamos, y una forma de interpretar o de generar condiciones para que al menos la condicionalidad, si es que existe, sea transparente. Los mecanismos de gobernanza y las estrategias de negociación, los procesos de licitación, digamos, hay distintos instrumentos, digamos, o desarrollo de concesiones, hay distintas condiciones por las cuales podemos generar mejores condiciones para decisiones informadas y bajo condiciones de integridad. Y luego, no va a ser el BID, no va a ser ninguna entidad multilateral la que va a decir qué es lo que le conviene a un país o no como socio comercial o como socio estratégico, digamos. Eso no pasa por aquí, digamos. Pero sí creo que hay una oportunidad, por lo menos del lado de entidades como el banco, para apoyar a los países en aquellos aspectos que ellos consideren importantes para sentarse de forma más informada en estas conversaciones, reconociendo también la fuente de financiamiento con que el propio BID está capitalizado y demás, digo esto para todas las instituciones. Me parece que, en todo caso, no hay que ser inocentes respecto de la fuente de los financiamientos y los intereses detrás de la fuente de financiamiento, sobre todo en un sector estratégico para industrias nacionales o para proyectos de otra índole, pero hay que interpretar eso más que como un riesgo, como una oportunidad para capitalizar ese interés que tiene el mundo en los recursos que tiene la región. Pero para que le vaya mejor a la región, ahí me robo las palabras de Janet. Y en ese sentido, lo único que puedo esperar, y ahí hablo no como el BID, sino como argentino, digamos, lo único que puedo esperar es que las autoridades hagan buenos negocios y hagan negocios que le convengan al país en el largo plazo. Eso es todo. Nicolás, por favor. Sí, yo diría un poco similar a lo que ya fue dicho. Yo lo vería más como una oportunidad para la región, porque básicamente tienen compradores que cada vez están más
estresados de dónde viene el litio, ¿no? Entonces ustedes, digamos, todos tenemos unas cartas que nos dieron y creo que China en este momento tiene las mejores cartas, ¿no? Si uno ve la cadena de suministro de litio y uno ve las regulaciones que acaban de salir en los Estados Unidos y en Europa, que están muy preocupados de ser dependientes de solo un país, ¿no? Nosotros, yo soy alemán, estamos viendo justamente hoy nuestra dependencia de un país que está teniendo un impacto tremendo en nuestra economía. De un día a otro ya no estamos obteniendo gas de Rusia, ¿no? Entonces, esa sensibilidad de ser dependiente de solo un sitio, creo que los compradores cada vez están más, ¿no? Está más visible. Y yo creo que para los productores es una oportunidad, ¿no? Porque básicamente ahora tienen compradores que de diferentes perspectivas, con de repente diferentes impactos que uno puede tener. Por ejemplo, China en muchos proyectos en África construyó infraestructuras muy grandes como parte del acceso a eso, que es un modelo completamente diferente que, digamos, el modelo que tienen, digamos, las empresas de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces, ahí va un poco de vuelta a lo que los países quieren de sus minerales. Si son infraestructuras, si son, digamos, desarrollar ahí la región de salares con la mejor infraestructura, probablemente la mejor contraparte con que negociar puede ser que sean inversionistas chinos. Yo no sé si eso hacen hoy en día, pero digamos, creo que para ustedes es más una oportunidad que un desafío. Bueno, y lo que viene de Europa muy fuerte, que también es una preocupación muy grande, son los temas socioambientales, que yo diría hoy en día Europa está un poco más avanzado con sus leyes de debida diligencia. Entonces, las inversiones de estos países creo que van a seguir siendo diferentes por los mensajes que vienen y por cómo son construidos, y yo lo vería más como una oportunidad y preocupación para nosotros como europeos. ¿De qué hacemos nosotros, no? Bueno, abrimos para preguntas del público, comentarios. 1, 2. Estamos un poco sobre la hora. Hacemos una pregunta porque en 45 ya estamos atrasados. Bueno, 2. 2. Una del Costa Rica y otra de Bolivia. Muchas gracias. Mi pregunta es muy simple. Hay que... Está aprendido. Ah. ¿Una agenda común entre quién? ¿Quiénes son los que tienen que desarrollar una agenda en común? ¿Se está hablando con Finlandia, con Australia, que son también productores de litio? ¿Cómo tenemos que entender eso? ¿Quién más tenía pregunta? Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias. Bueno, creo que hay un consenso común, incluso por lo manifestado por ustedes, que representan un sector importante de la cooperación internacional. Es que los países del Triángulo del Litio tenemos que dejar el papel de ser proveedores de productos primarios para la transición energética. Es importante avanzar, dar algunos pasos en la cadena de agregación de valor. Mi consulta es, más que consulta, digamos una propuesta para ustedes y especialmente para Janet de CEPAL. Creo que es importante generar un espacio en el que el ámbito científico, académico y gubernamental de nuestros países, no solo el ABC del litio, discutamos estos temas, ¿sí? Porque estamos en un terreno fértil. Ninguno de los países del Triángulo del Litio somos productores, por ejemplo, de precursores para baterías. Es un terreno fértil en el cual creo que es el momento, es la oportunidad de que podamos intercambiar propuestas, opiniones, acuerdos, y creo que el mejor espacio que nos puede permitir hacer eso, en este caso de manera específica, es la CEPAL. Bueno, por favor, si quieren responder, y si no, en 30 segundos,
su mensaje para el futuro. Porque... Bueno, yo rápidamente, porque como fui aludida, bueno, decir que con mucho gusto la CEPAL está en esa tarea. De hecho, estamos fungiendo de Secretaría Técnica del Foro Técnico, digamos, de agregación de valor e innovación en el caso del litio, y realmente estamos con toda la disponibilidad y de hecho ya de facto trabajando en esa dirección, ¿no? En esa dirección de ver una agenda construida con los propios países y sus necesidades concretas en esta idea. Y respecto a una posición común, en mi caso estaba refiriéndome a, dado que estamos hablando de litio, a los países productores, ¿no? A los países productores frente a los países oferentes, ¿no? Si podemos tener, ahorita mismo los países, los gobiernos están discutiendo en esta posibilidad de si es que se podría hacer una especie de cártel. Será un poco más complejo, por supuesto, pero bueno, esas son las voluntades políticas que se están expresando, pero hay mucho interés. Ahora les comentaba que estoy en una reunión de CEPAL del periodo de sesiones aquí en Buenos Aires, y el tema del litio ha salido con los políticos, el presidente de la República, los expertos internacionales, los académicos, Stiglitz, Mazzucato, todo el mundo mencionó. Entonces, creo que el tema está allí y que debemos trabajarlo como oportunidad. Eso es lo que hay que hacer. Hay que trabajar en positivo como una oportunidad y juntar las fortalezas que tenemos, institucionales. Ningún país va a poder solo todo y ninguna institución en específico. Hay que movilizar los recursos y capacidades institucionales, académicas, gubernamentales y de todo tipo para que podamos impulsar una agenda que le dé réditos favorables al desarrollo sostenible a la región y no perdamos esta posibilidad y lo hagamos ya con conciencia de sostenibilidad y entendiendo qué pasa con las comunidades locales, que es lo que les ha costado a los gobiernos bastante entender. Gracias. Gracias, Martín. Sí. Hay un desafío global, compartido, que es que tenemos que conseguir la transición energética, tenemos que descarbonizarnos, se dijo antes, no descubro nada nuevo. Esto tiene implicaciones sociales, ambientales y productivas en los países de la región. Y estas tres patas son medio indisociables, digamos. Las condiciones para que vayan al unísono. En el banco trabajamos sobre la premisa de que es posible que se articule. No siempre, bajo condiciones, bajo un montón de cosas tienen que ocurrir, pero creemos que es posible. Un poquito con el sesgo optimista del que hablaba Yana. Respecto de lo que venga, esta ventana de oportunidad la podemos aprovechar o no. Qué bueno sería si aprovechamos digo, litio, cobre, los recursos que ustedes prefieran, digamos, para encaminar agendas de desarrollo productivo responsable y sostenible que le mejoren la vida a la gente. Si no logramos articular estas tres cosas, bueno, digo, nos seguirá yendo un poco mejor, un poco peor, pero tenemos de vuelta estas ventanas de oportunidad cuando se abren, qué bueno sería si las pudiéramos aprovechar mejor, digo, y de forma más decisiva para cambiar la vida de la gente. Eso. Gracias, Nicolás. Yo voy a, en vez de hacer el macro, digamos, creo que una partecita que a mí se me quedó de estos últimos días es entender mejor el costo y beneficio de las diferentes políticas. Yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, si queremos ir al cátodo, ¿qué significa en términos de inversiones del Estado contra lo que podría salir de esa inversión?
para informar ese debate creo que es importante tener más información de otras experiencias, de otros, ¿no? Para informar esa discusión de qué se quiere hacer con el litio, porque hay que priorizar, ¿no? Y creo que así comenzó, digamos, la discusión ayer, en que se quisiera hacer todo, pero si no se puede hacer todo, ¿por dónde vamos? Y creo que ahí se podría avanzar un poco más rápido si entendemos, digamos, de experiencias pasadas en otros sectores o de otros países. Y aquí, cuando yo generalmente hablo de los países de quienes la visión es aquí, de los triángulos de litio, porque no sé suficiente de Australia, no diría que no deberíamos conversar con Australia, porque claramente es el productor más importante, pero no estoy en condición de saber en qué están o si estarían interesados en cooperar. Pero creo que eso sería sumamente importante para poder avanzar en muchas de estas discusiones de una manera un poco más informada. Bueno, muchísimas gracias para sus valiosas contribuciones. Y aquí cerramos la parte pública de la conferencia. Falta un panel. Me equivoqué, perdón. Políticas públicas por el triángulo. Por favor, Bueno, quédense. cerramos antes de la comida. Y bueno, gracias al público también. El panel es ahora mismo y al final la comida. Así que invito a Gonzalo, a Sebastián, Pamela, Carlos también.